Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, guerra en Guyana, la historia detrás de la disputa por el Esequibo. Bienvenidos. Escúchame que Simón es una pregunta sana. ¿Cuántos kilómetros tiene la tierra venezolana? Esa pregunta, chusmita, es un serio compromiso, pero yo te la contesto, porque para eso he venido. Yo sé que tenía bastante, pero muchas se ha perdido. Una por malos convenios, otras se las han cogido, pero yo tengo esperanza y no me siento afligido, porque yo soy de los hombres que no se dan por vencidos. Queda 1.000.000 de kilómetros, cuadrados y bien medidos, pero va a tener más de eso cuando tenga el Esequibo. Gracias, tío. Va a tener más de eso cuando tenga el Esequibo, Luis Guillermo. Eso que acabamos de oír es una canción de Simón Díaz, el tío Simón, que es el gran ídolo de la música llanera en Venezuela, algo así como el Rafael Escalona en Colombia, en una propaganda para niños de Maltín Polar. Maltín Polar podría ser el equivalente del Ponimalta. Sí, este es un comercial de televisión de los años 80 en Venezuela. ¿Le da a usted una idea, Alejandro, de lo importante que es el tema del Esequibo, que para los colombianos es algo relativamente nuevo? La gente no sabe si se dice Esequibo o Esquivo, no sabemos muy bien cómo se dice esta zona al extremo oriental de Venezuela, que aparece en los mapas venezolanos desde hace tiempo atrás, con una demarcación un poco con rayitas de colores, buscando diferenciarlo del resto del país, pero no aceptando que ese pedazo de territorio forme parte del país vecino, que es la Guyana. En Colombia es un tema bastante desconocido, pero en Venezuela esto es algo que todos los niños aprenden en el colegio y que hace parte, Luis Guillermo, en verdad, de la identidad nacional. Yo creo que es de pronto el único tema en que María Corina Machado y Nicolás Maduro van a estar de acuerdo es en el tema del Esequibo. Ellos van a estar de acuerdo en que el Esequibo pertenece a Venezuela y que fue arrebatado injustamente de Venezuela por parte de Inglaterra en el siglo XIX. Sí, la historia es larga y es muy interesante, Alejandro, porque resulta que cuando los países latinoamericanos se independizan de España a principios del siglo XIX, se establece una especie de doctrina jurídica para establecer los límites territoriales, que es la doctrina que se conoce como la uti possedetis iuri, y es básicamente que donde ya se tenía la posesión y el límite geográfico de las diferentes provincias y virreinatos y capitanías coloniales, pues esos límites iban a ser los límites de las nuevas repúblicas independientes latinoamericanas. Es una doctrina inclusive que la promueve el libertador Simón Bolívar y que permite que los países tengan cierta claridad sobre sus fronteras. Esa claridad no siempre es exacta, siempre acaban habiendo roces en algunos países y durante el siglo XIX se dan pues conflictos más bien, algunos no tan limitados, pero conflictos para definir algunas de estas pequeñas zonas. Pero una de estas zonas donde realmente la frontera acaba siendo bastante difusa es el extremo oriental de lo que se conocía como la Capitanía General de Venezuela. Así es, incluso en los mapas de la Gran Colombia, el límite oriental de la Gran Colombia es el río Esequibo, que es hoy en día el río que atraviesa la mitad de Guyana. Y que es lo que en este momento Nicolás Maduro está reclamando como venezolano. Lo que vimos en el referendo es un referendo donde Maduro le preguntó a los venezolanos ¿qué tantos venezolanos? Eso es un tema de mucha controversia. El gobierno dice que 10 millones de personas votaron, pero no está claro si son 10 millones de personas contestaron las 5 preguntas, es decir, 2 millones de votantes, o si los números son totalmente falsos. Yo tiendo a no creer mucho en esos tipos de referendos. Es como que usted preguntara aquí en Colombia que cuánta gente está de acuerdo con la independencia de Panamá y pues cuánta gente va a votar
a favor de la independencia de Panamá, Alejandro? Yo creo que un 90% de los colombianos dirían que Panamá le pertenece a Colombia y que el gobierno está facultado y obligado a recuperarla. Claro, entonces, digamos, eso es parecido a lo que acaba de pasar en Venezuela con el Esequibo. Pero volviendo al tema de la historia de todo esto, lo cierto es que los primeros mapas o el primer mapa de la Gran Colombia, o lo que sería la República de la Gran Colombia, es un mapa que se publica en el Atlas, que forma parte de la historia de la Revolución de Colombia de José Manuel Restrepo. En ese mapa aparece, como usted lo acaba de decir, el límite extremo oriental de la República con el río Esequibo. Pero los ingleses no se quedan tranquilos con eso. Tenían ya su colonia en lo que hoy es la Guyana, con la capital en Georgetown, y empieza esta, digamos, consolidación imperial o crecimiento imperial de Inglaterra en la segunda parte o desde los años 30 del siglo XIX en adelante, y mandan a una especie como de mercenario explorador. Un Indiana Jones. Un Indiana Jones, exactamente. Debió haber sido por ahí en 1840 tal vez, que mandan a un explorador de nombre Robert Shelburne, y lo mandan allá a la Guyana, y él establece esta primera frontera de delimitación entre lo que sería ya la República de Venezuela y la colonia de Guyana inglesa. Esto era una zona es una zona bastante remota hoy. Al comienzo del siglo XIX esto quedaba en la mitad de la nada. Esto era la zona más extrema oriental de lo que era la Gran Colombia, después Venezuela. Era una zona deshabitada. Además, usted sabe, por ejemplo, que Arthur Conan Doyle escribe ya a finales del siglo XIX una novela que se llama El Mundo Perdido, y esa novela se lleva a cabo básicamente en la Guyana. O sea, le da a usted una idea de que esto realmente era un mundo perdido. Lo remoto que era, claro. Porque las fronteras occidentales de Venezuela, pues es la zona más poblada contra Colombia. Esto es la zona del norte de Santander. Y aún así, en esa zona también tuvieron a finales del siglo XIX una delimitación. Pero la delimitación de la Guyana, eso no estaba definido. Es una zona despoblada, colindaba con una colonia británica. Y como usted menciona, este primer explorador a mediados del siglo XIX traza una línea, pero eso no es una línea definitiva. Y entonces a final del siglo XIX, en 1899, Venezuela logra, con Inglaterra, Venezuela logra someter a Inglaterra a un tribunal de arbitramiento que va a definir ya de una vez por todas dónde queda la frontera de Venezuela. Es un arbitramiento bastante curioso porque viene esta delimitación de esta línea de Shelburne que estamos hablando, y eso pues no le gusta a Venezuela porque pues obviamente esa línea está corriendo de una manera importante el kilometraje a lo que vendría a ser el oeste del río Esequibo. Y entonces pues se traga un pedazo de lo que Venezuela consideraba era de ellos. Vienen conflictos muy duros con Inglaterra sobre esa delimitación, y aquí hay un factor que es supremamente importante porque Inglaterra se acaba sometiendo a este arbitraje, pero Inglaterra, como decíamos, ya está en su pico de poder imperial. O sea, Inglaterra a finales del siglo XIX, o en la segunda parte del siglo XIX, pues no andaba con tonterías. Está dividiendo todavía África en colonias, está a años o meses de comenzar la guerra de los Boers en Sudáfrica para anexar las repúblicas surafricanas de los holandeses, de los Boer. Entonces, esto es una Inglaterra imperial, no es Inglaterra como la entendemos hoy en día. Esta es la primera potencia mundial, y es curioso que una potencia mundial se haya sometido a un tribunal de arbitramiento de terceros, porque eso usualmente no es lo que hacen las potencias. O sea, lo curioso acá, Alejandro, es por qué Inglaterra, siendo este imperio que usted describe, o sea, su pico imperial, empezando una guerra en Sudáfrica, realmente lo que se vuelve central en ese momento no es esta selva llena de culebras y malaria que habíamos hablado anteriormente, sino la boca del Orinoco, la entrada y el control de la boca del Orinoco, que es el segundo río navegable más importante, o el tercero tal vez que pueda haber en Sudamérica o en Latinoamérica, y era un acceso estratégico para el interior del continente. Entonces, Estados Unidos le parece importante mantener cierta presencia ahí y evitar que los ingleses pues asuman el control de ese punto estratégico. Aquí la política clave es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe de Estados Unidos
que se resume como América para los americanos, quiere decir que Estados Unidos quiere evitar a toda costa que el Imperio Británico, que una potencia europea, crezca y amplíe sus fronteras en América. Entonces, de cierta manera, Estados Unidos, poniéndose la camiseta de Venezuela, esta es una Venezuela que estaba también atravesando, como mencionamos en el episodio anterior sobre relaciones colombo-venezolanas, estaba atravesando por una guerra civil, es decir, esto es el final de Guzmán Blanco, va a llegar Cipriano Castro, y en este momento entonces Estados Unidos lo que hace es obliga o pues convence, presiona a Inglaterra para que se someta a un tribunal de arbitramiento, pensando Estados Unidos en limitar la expansión del Imperio Británico en Sudamérica. Y de esta manera constituyen un tribunal de arbitramiento en París que va a estar compuesto por 2 jueces americanos de parte de Venezuela, serían 2 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 2 jueces británicos, y entre las 2 partes nombran al 5º integrante del tribunal, que va a ser un profesor de Derecho Internacional ruso, que se va a llamar Fyodor Martins. Aquí tengo una foto, Alejandro, de Fyodor Martins. Es un señor que se ve bastante mal encarado acá. Yo al señor no le compraría un carro usado, por ejemplo, y lo acaban nombrando de presidente de este tribunal al señor Fyodor Martins, ruso. Y bueno, empieza ese tribunal a funcionar. Los ingleses no les gusta mucho la idea porque, pues, ¿para qué un tribunal se puede poner una cañonera y resolver el problema? A las potencias nunca les gusta someterse a un tribunal de arbitramiento. Las potencias creen en la ley de la selva, que la fuerza hace... Pero estar en el tribunal, a Lord Salisbury, que era el primer ministro inglés, no le gusta la idea, pero yo me imagino que en el transcurso de toda esta cosa se dan cuenta que de pronto le pueden dar la vuelta al tribunal y que pueden lograr por la vía de la decisión judicial y ahorrarse pues un tema, digamos, de fuerza que puede ser un poquito maluco, incómodo, por lo menos penoso. ¿Cómo son las pretensiones al comienzo del tribunal? Venezuela cree que la frontera venezolana debe llegar hasta el río Esequibo, como estaban en algunos de los mapas que mencionamos ahora, los mapas de la Gran Colombia. Esto es una zona donde Venezuela no ejercía mayor soberanía, es una zona despoblada, pero Venezuela buscaba, exactamente, aspiraba a llegar hasta el Esequibo. Inglaterra aspiraba a llegar hasta la boca del Orinoco, por lo que usted mencionaba ahorita. Todo parece indicar que Estados Unidos o los jueces norteamericanos, los abogados también de pronto norteamericanos que había puesto Venezuela, o que Estados Unidos le había puesto a Venezuela más bien en toda esa cosa, deciden un poco irse por un lado salomónico y es decir, bueno, hagamos lo siguiente, dejemos que la parte importante, que es la boca del Orinoco, quede del lado venezolano y entreguémosle aquí las culebras y los mosquitos a los ingleses, que eso allá realmente eso no importa. Entonces el señor Fyodor Martins se pone en la tarea y logran un fallo unánime en 1899 que le da pues una parte muy importante del territorio al oeste del Esequibo, se lo dan a Guyana. Y Venezuela pues ahí como que no les gusta mucho lo que acaba de ocurrir, pero pues ahí como que aprenden a vivir con el tema. Recordemos también que había habido otro tribunal unos años antes, muy importante, ese sí relevante para Colombia. Claro, es decir, en 1891, un tribunal de arbitramiento, o más bien una decisión de arbitraje de parte de la regente María Cristina, fija la frontera entre Colombia y Venezuela. Colombia recibe unas partes, por ejemplo, parte de La Guajira, que anteriormente Venezuela reclamaba, en la parte de Arauca también cambian unas partes, pero es que las fronteras no estaban totalmente definidas y es hacia finales del siglo XIX, que estamos hablando ya de la década de 1890, pues que comienzan ya a quedar las fronteras en firme. A Colombia no le va para nada mal, creo yo, en ese tribunal de la regente. Pues también le habrá ido que le acaban regalando un tesoro. Claro. Posteriormente tendremos un capítulo en el futuro sobre el tema del tesoro Quimbaya y los demás tesoros que hay en Colombia, pero pues Colombia, el gabinete y el presidente Carlos Holguín pues no quedan muy bravos con esto. Pero el hecho es que después de estos tribunales nadie queda contento y siempre comienzan los rumores, siempre comienzan las suspicacias, y el caso del Tribunal de Arbitramiento de 1899 que fija la frontera del Esequibo es
igual. Esto tiene como un giro como de novela, Alejandro. Esto, digamos que ahí todos quedan, o por lo menos en Venezuela quedan un poco bravos con esta resolución de todo esto. Los ingleses se resignan a que Estados Unidos no va a permitir que tengan el acceso a la boca del desembocadura del Orinoco. Y todo queda más o menos ahí hasta los años 40, donde algo muy particular, casi que novelesco, ocurre. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a ver cuál es el desenlace. Si quiere grabar un podcast como este, nosotros podemos hacerlo realidad. Puede grabar en nuestros estudios por horas, aprender a cómo hacer podcast y crear uno desde cero. También tenemos espacios para cuñas como esta. Toda la información la encuentra en nuestra descripción. Pues Luis Guillermo, el fallo es en 1899. Los venezolanos no quedan contentos, pero todo el mundo queda más o menos tranquilo. Quedó definida la frontera. Pero 50 años después hay un twist. Esto es como un twist de telenovela. Uno de los abogados de Venezuela, un americano que se llama Severo Malet Prevost, deja una carta sellada en sus papeles, de las que dicen como en las películas, no abrir hasta después de mi muerte. Entonces abren esta carta y ¿qué dice el abogado americano? Dice que él tiene la fuerte sospecha que el ruso, el que usted no le vendería un carro, que usted no le compraría un carro porque tiene Martins, cara de bandido. Fyodor Martins. Que el señor Fyodor Martins había intrigado para, a favor de la posición inglesa en el tribunal de 1899 y que él sospecha que esto era parte de una componenda política entre Rusia e Inglaterra que no tenía nada que ver ni con Guyana ni con Sudamérica, sino que era una parte de una componenda política en Asia Central, en lo que se conocía como el Great Game, que era básicamente la competencia imperial entre Rusia e Inglaterra en la frontera al norte de la India. Claro, y entonces abogado, presidente del tribunal de origen ruso, pues ayuda a los ingleses en su pretensión. Y entonces, pues ahí hay un elemento que hace nulo esta decisión, pues porque hay un conflicto de interés, básicamente lo que alegan. Venezuela estalla en furia. Ellos dicen que esto demuestra lo que siempre habían sospechado, que prueba que ese fallo estuvo comprado, que el señor ruso estaba haciendo, y Venezuela denuncia el laudo arbitral de 1899. Y entonces, en el año 62, los venezolanos, como usted lo acaba de decir, deciden que ese fallo es nulo e irrito. Esa palabra me tocó ir a buscar al diccionario porque no la conocía realmente, pero quiere decir que es nulo, o sea, nulo y nulo, básicamente. Pero lo cierto es que las cosas han cambiado muchísimo en esos 60 años, porque estamos ya frente a una Inglaterra o un Reino Unido que viene en cierta decadencia, y una Venezuela que ya no es lo que llamaría Donald Trump el shithole country que había sido a finales del siglo XIX, sino es la Venezuela saudita, en ascenso, en pleno ascenso y potencia regional económica. Era una especie como de Dubái hoy en día. Y entonces, pues, recordemos que Venezuela por esa misma época era fundadora de OPEC, nada más y nada menos, de OPEP. Y entonces, pues, ya es un país importante y decide que pues ese fallo no le sirve, que no lo quiere, que no lo respeta y que lo denuncia, pues, por de nulidad. Y entonces, pues, la gente le para bolas a eso. Y del otro lado de la frontera estaba Guyana, que Inglaterra estaba comenzando en los 60 un proceso ya de descolonización, estaba entregando las colonias, estaba dándole independencia a lo que eran sus posesiones coloniales, y en 1966, meses antes de que Inglaterra se fuera de Guyana, que empacaran las maletas del gobernador, del virrey o del gobernador colonial y dieran a luz a lo que sería la República Cooperativa de Guyana y el Reino Unido, en ese momento ya en plan de descolonización, firman un acuerdo en Ginebra, esto es 1966, donde se comprometen, Luis Guillermo, a buscar una salida pacífica a este diferendo limítrofe. De alguna forma, Inglaterra o el Reino Unido reconoce que hay un problema con el fallo, porque si no lo reconociera, pues no hubiera aceptado este acuerdo de Ginebra. Pero digamos, para dejar las cosas ahí más o menos andando, se quiere soltar un poco del problema de sus colonias, entonces pues le dejan ese problemita o ese temita abierto a la nueva República de Guyana, y Venezuela sigue insistiendo en esto, se nombra una especie como de amigable componedor
para ver si se puede de alguna manera solucionar este diferendo que hay, pero no es poca cosa porque si uno mira el mapa, pues realmente lo que está en juego es prácticamente la mitad del territorio del país. Más es 2/3 partes de lo que es la República Cooperativa de Guyana. Yo no creo que Inglaterra nunca reconoció que había un fallo, ni reconoció que se había comprado al señor Martens con alguna frontera en Asia Central, pero sobre todo ellos ya iban de salida. Este chicharrón no era de ellos, era un chicharrón colonial en la esquina nororiental de Sudamérica. Ellos estaban en plan de entregar las colonias de afán. Entonces le dejan este problema ya a la República Independiente de Guyana. Y como menciona usted, ellos que acuerdan, como en todas las declaraciones diplomáticas, hacerlo de manera pacífica, de buscar un mecanismo para hacerlo. Básicamente patean la pelota para adelante. Claro, Venezuela no invade, digamos que eso es una gracia. Que en ese momento Venezuela estaba en capacidad de invadir, es decir, se estaba yendo el imperio británico de Guyana. Guyana era un país que estaba naciendo, no tenía un peso, no tenía fuerzas militares. Si Venezuela invade en ese momento el Esequibo, creo que nadie hubiera dicho nada y nadie hubiera hecho nada pues para evitarlo. Pero pues era la Venezuela democrática, la de punto fijo, la que quería jugar con las reglas de juego internacionales. Entonces, pues, digamos, aceptan esta decisión de Ginebra. Y en ese momento Guyana nace como una república marxista, socialista. Es decir, Estados Unidos estaba totalmente alineada con Venezuela. Esta era la Venezuela saudita, mayamera, petrolera. Y en cambio Guyana nace como una república independiente izquierdista con el apoyo de nada más y nada menos que de Fidel Castro y Cuba. Entonces hay aquí una inmensa ironía en toda esta cosa. No, es decir, una inversión de roles triple. Triple, porque entonces ahora los que acaban defendiendo la soberanía de Guyana son, pues obviamente, los países socialistas, Cuba en particular, y Cuba reiteradamente acusa a Venezuela pues de imperialismo, ¿no? Pero por esta época, los años 60, es cuando empiezan a pintar, supongo yo, los mapitas en Venezuela con el Esequibo con rayas de colores. Claro, y el ejército venezolano, como en Colombia la policía saluda diciendo Dios y patria, en Venezuela el ejército venezolano dice el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Sí, entonces eso se va como metiendo en el espíritu nacional, en el ADN nacional y siempre de esta reivindicación, digamos, de esta área que en el mapa se ve muy grande, que es muy grande en territorio, son tal vez 200.000 kilómetros cuadrados, o sea, una parte significativa de Venezuela. Empiezan, digamos, canciones como las que acabamos de oír al principio de este podcast, reivindicativas de todo esto, pero se va quedando ahí. Es decir, a usted con el Maltín Polar le entraba la convicción firme que el Esequibo era venezolano. Y estos eran todos los niños que crecieron en Venezuela en los 60, 70, 80, 90, hasta el día de hoy. Como en Juego Largo hay desquite, Guyana, que nació pobre en el año 66, en el año 2006-2008 descubre unas inmensas reservas de gas y petróleo costa afuera. ¿En dónde? En las zonas marítimas que pudiesen haber sido de Venezuela, por razón del Esequibo. Chávez nunca le dio gran importancia al tema del Esequibo. Esto es algo que hoy en día la oposición le reclama, que Chávez fue blandito, que por comprarse o por ganar influencia en el Caribe, los votos del CARICOM, el esquema de regalar petróleo y gasolina subsidiada en el Caribe a través de Petrocaribe, él básicamente puso este arrocito en bajo y nunca se le metió de lleno al Esequibo. En este tiempo, Guyana le entregó unas concesiones gigantescas a ExxonMobil, la petrolera americana, y entonces los americanos ahora pasaron de tener intereses en Venezuela en los 60 a unos intereses petroleros poderosísimos, riquísimos en costa afuera de Guyana. Porque estos yacimientos que usted menciona de gas y petróleo no son pequeña cosa, son tal vez los más grandes del mundo en este momento. Están transformando la economía de Guyana de una manera dramática. Creo que el país creció el año antepasado 60%. 60%, exactamente. El PIB creció 60%. Eso es una cosa, digamos, inédita, loca. Y entonces, pues ahora viene un cambio, un viraje muy significativo, Alejandro, en toda esta cosa. Esta idea de congelar los conflictos es una idea que no es tan mala en realidad, que fue la idea que Luis Carlos Galán en su momento propuso de poner en el congelador el conflicto
limítrofe entre Colombia y Venezuela, que casi nos lleva a una guerra con Venezuela en los años 80, si usted recuerda. Claro, eso lo hablamos en el episodio sobre relaciones colombo-venezolanas, pero muchas veces no hacer nada, darle largas a los temas internacionales puede funcionar, y en el caso colombiano ha funcionado. Ha funcionado, claro. Pero cuando usted tiene una situación de un dictador impopular, con crisis económica, pues no le conviene mucho mantener estos temas congelados. ¿Recuerda usted algún caso parecido a esto? Tico, ¿usted está hablando del general Galtieri o de Nicolás Maduro? Yo creo que de Galtieri, Maduro y Vladimir Putin, ¿no? Tal cual. Entonces sí. hay una parte en el manual del dictador perfecto que dice: cuando tengas problemas, internos, ármate un problema internacional. Desempolva un diferendo limítrofe, que eso puede ayudar a que todo el mundo se reorganice en torno a la bandera. Y eso también es una de las razones por las cuales este tema del Esequibo es importante para Colombia. Porque esto es un tema de nuestro mayor vecino. Y cuando en los años 80 Argentina comenzaba a hablar de las Malvinas, antes de la guerra nadie se lo tomó en serio. Todo el mundo dijo: ¿qué se va a meter Argentina a invadir unas islas inglesas? Y ahí estuvo una guerra en el año 82. Y no se puede descuidar esto, o sea, no se puede descartar esto como una pataleta de un dictador, porque como ya decíamos ahora, el caso de Argentina fue pues unas islas que venían en disputa también con los ingleses, también desde el siglo XIX, donde había, digamos, una reivindicación nacional, donde se le enseñaba a los niños en Argentina que eran Argentinas las Malvinas y toda esta cosa, y este dictador, o esta dictadura más bien, militar burocrática argentina de los años 80, que ya era muy impopular, pues decide que la manera de reivindicar su popularidad y su poder político es iniciando una aventura internacional que en el caso de Galtieri pues sale tremendamente mal. Exactamente. Y también es importante tener en cuenta que Colombia no ha delimitado sus límites marinos con Venezuela. Entonces, lo que haga en un pedazo. Entonces, sí. Lo que haga Venezuela en las fronteras afecta también directamente la soberanía colombiana y sobre todo los linderos marítimos entre Colombia y Venezuela. Yo creo que esto del Esequibo y lo de Maduro hay que tomarlo bien en serio, porque este referendo que él ha promovido, que salió, pues, sacó X cantidad de millones de votos, váyanos a ver si de verdad o de mentiras o lo que sea, también fue lo que Putin hizo en el Donbass y lo que, digamos, le permitió anexar la Crimea en el 2014, un poco con esta misma idea de una reivindicación nacional histórica y una movilización nacionalista militar, y les tiene sin cuidado lo que piense la comunidad internacional. O sea, aquí lo que les importa es cómo solidifican su poder interno con una causa que no tiene, como usted lo decía, detractores. Aquí están de acuerdo Nicolás Maduro y Mariana Corina Machado, tal vez no en la invasión del Esequibo, pero sí definitivamente en que esa tierra forma parte, digamos, de la República de Venezuela. Entonces, pues esto hay que tomarlo muy en serio, porque la posibilidad de que empiecen a actuar sobre esto, pues es real. Totalmente, y esto toca verlo por el lente de la política interna. La posibilidad de que Nicolás Maduro gane unas elecciones libres es casi nula. Él tiene ahorita 10 o 15% de popularidad. Esto le puede servir a él, y nadie sabe muy bien Maduro para dónde va con esto, le puede servir o para aplazar elecciones, o para cancelarlas, o para poner a la oposición contra la pared, para ver si ellos se dan la pela de... Ahora, si Venezuela, que no es la Venezuela del año 66, invade la Guyana, ¿qué cree usted que pasaría? Yo creo que los tanques no llegan a la frontera. Bueno, no hay carretera. No hay carretera. Yo creo que los aviones no vuelan porque se han robado los repuestos. Yo creo que el buque no zarpa porque no hay combustible. ¿Cuántos Sukhois están operativos en este momento? Buena pregunta. Medio Sukhoi, tal vez. Pensaría que medio, sí. Es algo que Colombia no le ha parado suficientes bolas. Es decir, al día de hoy, Colombia no tiene una embajada en Guyana. Colombia tiene una embajada en Trinidad y Tobago que atiende Guyana, pero Guyana es un país que está produciendo, Luis Guillermo, 800,000 barriles de petróleo al día, lo mismo que Colombia, en una población de 1 millón, de menos de 1 millón. Claro. Es per cápita el país petrolero más rico del mundo, más rico que Arabia Saudita, más rico que Emiratos Árabes per cápita. Pero más 800,000 barriles es el principio, ¿no? Eso en principio, y eso es lo que... No, es el principio, o sea, esto quién sabe a cuántos puede llegar. Entonces, ¿en qué está la disputa? Después de que varios amigables componedores y buenos oficiantes de la ONU
trataran de acercar las posiciones sin mayor éxito. Desde el 2018, la ONU, el secretario general, remitió este caso a la Corte Internacional de Justicia. Sí, digamos que ya escaló el tema, o sea, ya no hay aquí amigable composición, ni hay acuerdo bilateral, que es un poco lo que se quería con el Tratado de Ginebra de los 60s. Y aquí va a haber una decisión ya de la Corte. Venezuela no reconoce a la Corte Internacional, pero la Corte ha asumido la competencia sobre este caso. Algunos analistas venezolanos que han seguido esto de tiempo atrás dicen que Venezuela está cometiendo muchos errores, que inclusive el tema del referéndum puede ser un elemento que lleve a la Corte a fallar en contra de Venezuela. El caso es que tendremos tarde o temprano, no sé realmente cuándo, pero una decisión que teóricamente debería ser obligatoria para Guyana y para Venezuela también. Entonces, pues ahí va a haber una decisión y va a haber otro elemento de tensión más grande más adelante. Este año, que estamos empezando en este momento, Alejandro, vamos a ver tensiones crecientes alrededor de todo esto, porque ya no solamente es un tema, digamos, de la selva con mosquitos y culebras, sino es selva, mosquitos, culebras y el mayor yacimiento nuevo de hidrocarburos del mundo. Entonces, pues, mantener las manos lejos de la lata de galletas va a ser muy complicado para Venezuela. Y la posición de Colombia va a ser determinante, ver cómo reacciona el gobierno Petro, si por solidaridad se pone del lado de Venezuela, si por solidaridad ideológica, se pone del lado de Venezuela, si por solidaridad con los países del Caribe se pone del lado de Guyana. Esto está todavía por verse. Que es Venezuela, o sea, Venezuela y Colombia son países realmente, como lo dijimos en alguna oportunidad, hermanos de sangre, hermanos de leche, que no se pueden separar tan fácilmente. Pero Guillermo, este ha sido un fascinante recorrido por la historia del Esequibo, la historia de la cuestión guyanesa, todas las acusaciones y recriminaciones de corrupción en los laudos arbitrales siempre parecen como sacados de una película de intriga internacional. En un futuro episodio podemos mirar también el tema de Panamá, la separación de Panamá, que es fascinante. Sí, es digamos, fascinante, como usted dice, y también tiene algunos elementos de estos de intriga, de traición, que estamos viendo en este caso del Esequibo, pero estoy seguro que Colombia no tiene pretensiones de invadir a Panamá ni de empezar a dar concesiones petroleras en las aguas de San Blas. Es Alejandro Lloreda. Yo soy Luis Guillermo Vélez. Y este ha sido Déjà Vu en La Silla Vacía. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.